A continuación nosotros hablaremos de lo que es cáncer de tiroides, endocrinología impartida por el doctor Félix Edmundo Ponce Fajardo. Somos el equipo 3 del 501, integrados por Cortés Mendoza Estefany Pamela, Abarca Guerrero Valery Sujei, de la Rosa Morga Dorisela, Torres Mujarras Rogelio José. El cáncer diferenciado de tiroides es una neoplasia maligna que se desarrolla en las células foliculares de la glándula tiroides. Representa del 1 al 3% de todos los tumores, del 80 al 90% son carcinomas papilares y del 10 al 15% son carcinomas foliculares. En la mayoría de los pacientes no conocemos la razón específica por la cual desarrollan cáncer de tiroides. Hay que tener en cuenta una serie de eventos genéticos y ambientales que alteran el control de la proliferación y diferenciación celular. Es importante considerar que el único factor etiológico sólidamente relacionado con su desarrollo son las radiaciones ionizantes. Algunas de las causas para el cáncer de tiroides son, como lo mencionamos anteriormente, los factores ambientales, que es la radiación, porque esta causa rupturas cromosómicas, que a su vez causan reordenamiento genético y pérdida de genes de supresión tumoral. También aumenta el riesgo de nódulos tiroideos, que se asocia con el cáncer multicéntrico. Hay factores hereditarios que se observan principalmente en los carcinomas medulares y se pueden desarrollar en forma aislada en un 75%. Hablando del cáncer papilar, es epidemiológicamente el más frecuente, siendo el que aparece en el 70% de los casos. Este hace metástasis por la vía linfática, en la cadena cervical y en el pulmón. Es de crecimiento lento y su incidencia es a todas las edades. El cáncer folicular solamente es el 20% de los casos. Su metástasis es hematógena y hace metástasis a hueso, pulmón e hígado. Es más común en ancianos con hiperfunción tiroidea. Hablando del medular, este es menos frecuente. Solamente el 5% de los casos es reportado como medular o anaplásico. El cáncer medular hace metástasis por vía linfática a ganglios a distancia y este afecta principalmente a las células C parafoliculares. Eleva la calcitonina y da signos y síntomas como la diarrea y el rubor. El cáncer anaplásico, de igual forma, es menos frecuente, siendo solamente el 5%. Hace metástasis por contigüidad y tejidos adyacentes. Se presenta ulceraciones en la piel. En la patogenia de los cánceres de la glándula tiroidea están implicados tanto factores genéticos como medioambientales. En cuanto a sus factores genéticos, en la patogenia de las 4 variantes más importantes del cáncer de la glándula tiroidea participan varios acontecimientos moleculares. Como se ha comentado, los carcinomas nodulares no se originan en el epitelio folicular. Las alteraciones genéticas de los 3 procesos malignos derivados de células foliculares se agrupan en 2 vías de oncogenia. La vía de sinasa activada por mitógenos, que es la MAP, y la vía de fosfatidililcitol 3 sinasa, que es la P13K o AKT. En las células normales, esas vías se activan temporalmente uniendo los ligandos del factor de crecimiento soluble al dominio extracelular de las tirosinas sinasas del receptor, lo que da lugar a la autofosforilación del dominio citoplásmico del receptor, que permite la transducción de la señal intracelular, al igual que sucede con muchos cánceres sólidos. En los carcinomas de la glándula tiroidea, las mutaciones con ganancia de función junto a los componentes de esas vías conducen a la activación constitutiva, incluso en ausencia de ligando, promoviendo de esa forma la carcinogenia. En los carcinomas papilares de la glándula tiroidea, la activación de la vía sinasa MAP es una característica de la mayoría de los carcinomas papilares, y esos pueden producirse por uno de los 2 mecanismos principales. El primero de ellos implica los reordenamientos de red o del receptor 1 de la sinasa tirosina neurotropa, que es NTRK1. Genes ambos que codifican tirosinas sinasas receptores transmembranosas, mientras que el segundo implica las mutaciones puntuales activadoras de BRAF,
cuyo producto es un componente de señalización intermedio de la vía de la sinasa. Al gen RET, este no suele expresarse en las células foliculares de la glándula tiroidea. En los cánceres papilares, los reordenamientos cromosómicos ponen el dominio tirosina-sinasa de RET bajo el control transcripcional de los genes que se expresan constitutivamente en el epitelio de la glándula tiroidea. Las nuevas proteínas de fusión que se forman de esa manera se conocen como RET o PTC, del inglés Papillary Thyroid Carcinoma, papilar de la glándula tiroidea, y estos aparecen en el 20 o 40% de los cánceres papilares de la glándula tiroidea. La frecuencia de los reordenamientos RET-PTC es significativamente mayor en los cánceres papilares asociados a antecedentes de exposición a la radiación. De igual modo, aparecen reordenamientos de NTRK1 en el 5 a 10% de los cánceres papilares de la glándula tiroidea, y de las proteínas de fusión resultantes se expresan constitutivamente en las células de la glándula tiroidea, con lo que se provoca la activación de las vías de la MAP sinasa. En cuanto a la fisiopatología del carcinoma folicular, entre un tercio y la mitad de los carcinomas foliculares de la glándula tiroidea son portadores de mutaciones de la vía de señalización P13K o AKT, que determinan la activación constitutiva de esta vía oncógena. Este subgrupo de tumores incluye a lo que tienen mutaciones puntuales con ganancia de función de RAS y P1K3CA y amplificación de P1K13A y mutaciones con pérdida de función de PTEN, un gen supresor tumoral y regulador negativo de esta vía. El incremento progresivo de la prevalencia de mutaciones RAS y P1K3A desde los adenomas foliculares benignos y hasta los carcinomas foliculares y hasta los carcinomas anaplásicos indican una histogenia compartida y la evolución molecular entre esos tumores derivados de las células foliculares. Se ha descrito una translocación 2, 3, K13 y P25. Esta es única entre un tercio y la mitad de los carcinomas foliculares. Esta translocación crea un gen de fusión compuesto por porciones de PAX8, un gen de secuencias homeóticas variadas que es importante en el desarrollo de la glándula tiroidea, y el gen de receptor activado por el proliferador de peroxisomas PPARG. En los carcinomas anaplásicos, estos tumores son muy agresivos y mortales. Pueden aparecer de nuevo o con mayor frecuencia originarse a partir de la desdiferenciación de un carcinoma papilar o folicular bien diferenciados. Es por eso que de igual modo se les llama carcinomas anaplásicos o indiferenciados. En el carcinoma medular de la glándula tiroidea, estas neoplasias malignas se originan en los linfocitos C parafoliculares y no en el epitelio folicular. Los carcinomas medulares de la glándula tiroidea, ya sean familiares y no familiares. Los familiares se presentan en la neoplasia endocrina múltiple de tipo 2, conocida como MEN-2, y se asocia a mutaciones en la línea germinal del protocogen RET3. Las mutaciones del RET también están presentes en aproximadamente la mitad de los cánceres medulares de la glándula tiroidea no familiares, esporádicos. En el cuadro clínico hay presencia de masa en el cuello que tiende a crecer muy rápido, que es el principal síntoma del cáncer de tiroides. También hay hinchazón en el cuello, dolor en la región anterior, disfonía, disfagia y odinofagia, y la dificultad respiratoria y tos persistente que no son originados por procesos gripales o infecciosos de las vías respiratorias aparecen en los casos más graves. El examen físico de la tiroides se realiza mediante inspección y palpación. Solo se logra su palpación con especial cuidado y con reglas precisas. Un ejemplo de estas es la maniobra de Cryle, donde vamos
a pararnos de frente y con el pulgar de cada mano vamos a palpar sucesivamente el lóbulo del lado opuesto en busca de nódulos. También tenemos la maniobra de Lighthead, que vamos a palpar de igual forma los lóbulos laterales. Esta maniobra se completa con la deglución mientras se palpa. Por último, tenemos la maniobra de Kirvine, que consiste en rodear el cuello con ambas manos y con los pulgares descansando sobre la región cervical posterior. Como método de diagnóstico tenemos el perfil tiroideo, que nos va a ayudar a medir los niveles de las hormonas, el ultrasonido de cuello, que nos permite observar microcalcificaciones, hipoecogenicidad e irregularidad de los bordes, que son los más asociados a malignidad. También una radiografía de tórax, que nos va a ayudar a adoptar los datos para orientar el diagnóstico, como metástasis pulmonar o desviación traqueal en lesiones de gran tamaño. También tenemos la punción aspirativa con aguja fina, la gamografía. El tratamiento depende de la extensión del tumor, los síntomas e histología. Pero en la primera línea de elección tenemos la tiroidectomía, que es principalmente total o puede ser parcial en casos de un buen pronóstico, pero siempre se debe considerar las posibles complicaciones, como son las lesiones del nervio laríngeo recurrente y el hipotiroidismo. También tenemos la radiación externa, que dirige los rayos X enfocados en forma muy precisa a las áreas que deben ser tratadas. Se utiliza con frecuencia para el tumor que ha recurrido localmente o se ha extendido a los huesos u otros órganos. Esto con la finalidad que pueda matar o enlentecer el crecimiento de estos tumores. También tenemos la terapia de yodo radioactivo, y la captación de yodo radioactivo está determinada principalmente por la expresión del sitio de localización del transportador de yoduro. Es estimulado por la TSH y requiere la expresión del receptor de TSH. Por último, tenemos el tratamiento supresor de TSH, y la mayor parte de los tumores continúan siendo sensibles a la TSH. La supresión de esta hormona con levotiroxina es un pilar fundamental del tratamiento del cáncer de tiroides. En general, el pronóstico del cáncer de tiroides es excelente, especialmente en pacientes de menores de 45 años y en aquellos con tumores pequeños. La sobrevida es de 10 años. Para pacientes mayores de 45 años de edad, aquellos con tumores más grandes o más agresivos, el pronóstico sigue siendo bueno, pero el riesgo de recurrencia del cáncer es mayor. Presentación de caso clínico de un carcinoma familiar de tiroides no medular. Paciente de sexo femenino de 51 años de edad con antecedente familiar de carcinoma papilar de tiroides en 2 hermanas y 2 sobrinos. Consulta por un cuadro de aumento de volumen en región cervical anterior, y al examen físico se palpa un bocio multinodular sin adenopatías a la palpación. Se solicita estudio de hormonas tiroideas, incluyendo hormona tiroestimulante ultrasensible, T4 libre y T3, ecografía cervical y radiografía de tórax. La ecografía cervical mostró un aumento de volumen tiroideo a expensas del lóbulo derecho de 1.9 por 2.2 centímetros, con una lesión isoecogénica mal definida con componentes quísticos en su interior y aumento de vascularización al estudio Doppler. Además, lesiones de aspecto adenopático a nivel supraclavicular bilateral y supraesternal, siendo la mayor 2.6 por 1.7 centímetros. La función tiroidea resultó conservada y el resto de exámenes sin alteraciones. Se realiza la semana siguiente punción con aguja fina en una de las adenopatías, que resultó compatible con una metástasis ganglionar de un carcinoma papilar de tiroides. Es derivada al Hospital Carlos Van Buren para evaluación del caso y decidir el manejo. Se decide la realización de tiroidectomía total más disección cervical ganglionar selectiva de grupos 4 derecho y izquierdo, y el grupo 6, la cual se realizó sin complicaciones intraoperatorias. La biopsia reveló un carcinoma papilar de tiroides y metástasis en 4 de 4 ganglios, sin invasión extracapsular. La paciente evoluciona favorablemente, normocalcémica, sin apremio ventilatorio, sin disfagia y con leve disfonía. Es dada de alta y presentada en comité de endocrinología, donde decide terapia con radioyodo 131
de 200.